Masejet, Baba Batra, Fain Gimel Amud Aleph 73a, cuatro líneas de arriba para abajo. Comenzamos Perek Hamishi, quinto capítulo. Dice la Mishnah: Amojer et asefina, mahar et atoren, vetanes vetaogin, vetkol amanigimota. Avalo mahar lo et avadim, velo et amartzufim, velo et antiki. Ubizman sheamar lo hi bechol mashebetocha, hare kulan mejurim. Nos dice la Mishnah lo siguiente: una persona, por decir Shimón, le vende su barco a su compañero, por decir Reuben. Y al vendérselo, simplemente le dice: te vendo mi barco. ¿Qué queda incluido en esa venta del barco? Dice la Mishnah: queda incluido el mástil, la vela, el ancla y cualquier otra cosa necesaria para el manejo del barco, para conducir el barco. Sin embargo, no queda incluido la tripulación del barco, ¿sí? Igualmente los sacos del barco. Dentro del barco siempre habían unos sacos que dentro de estos sacos, colocaban mercancía. Igualmente no quedan incluidos dentro de esta venta la mercancía que se encontraba en el barco. Sin embargo, en un caso que el vendedor, Shimón, le dijo a Reuben: te vendo el barco y todo lo que está dentro, ahí queda incluido todo lo que mencionamos hasta ahora. Dice la Gemara: Toren Iscaria, Vejenu Omer, eres mi Lebanon, la cájula azot Toren alaich, Nes Adara, Vejenu Omer, Shesh berikma mimitzrayim היה מפרסך להיות לך על נס, עוגין, תני רבי חייא, אלו עוגינין שלה, וכן הוא אומר, הלהם תסברנה עד אשר יגדלו, עליהם תהגנה לביתי היות לאיש. מנהיגי אמר רבי אבא, אלו המשוטים שלה, וכן הוא אומר, אלונים מבשן עשו משותייך ובייתם עמך וירדו מענויותיהם, כל תופסי משות. La Gemara al principio nos explica qué es cada cosa que mencionamos en la Mishnah, que ya la explicamos, pero aquí la Gemara nos explica. Toren es el mástil, que es el palo alto que se encuentra en el barco, que sobre él cuelgan la vela. Como está escrito en el pasuk, Toren alaich. Nes es la vela. Así como está escrito en el pasuk, Hayami frasech liot lach lenes. Ogin, dice Rabbi Xiya, se refiere a las anclas que se coloca y se tira en el agua para que quede anclado el barco. Se aprende del pasuk en Ruth, que dice: a la gente agena levilti yotleish. Manhigim, que se refiere a manhigim, dice los manhigim. Mencionamos cualquier otro accesorio que es esencial para el manejo del barco. ¿Qué son esas otras cosas? Dice la Gemara: los remos. ¿Sí? ¿Sí? Como está escrito en el pasuk, Alonim y Bashana Sumeshotaich. Otra fuente es escrito Kol Tov Semashot en otro pasuk. Seguimos. Tan Rabbanan, mujer tasfina majareta iskela, vetbora maim shebetoja. Rabbina Tanomer, mujer tasfina majareta bitzit, Sumchus Omer, mujer tasfina majareta dugit. Amar Rava bitzit ainu dugit, Rabbina Tan Bablaava karile butzit, que de hambre inshi butziata de meshan. Sumchus de Barir Israel, Karile Dugit, Kidichti, Beacharitchem, Besirot Duga. La Gemara trae una baraita que nos dice lo siguiente: una persona que vende un barco a su compañero, queda incluido en esa venta la rampa del barco, ¿sí? Que a través de esa rampa se sube al barco y se baja del mismo. Igualmente queda incluido en esa venta el pozo de agua que está dentro del barco, el tanque de agua que está dentro del barco, que dentro de ese tanque se coloca agua dulce, ya que normalmente está en aguas saladas. Rabbi Natán dice que también queda incluido un barquito chiquito, el bitzit. Bitzit es un barquito chiquito que se coloca en los lados del barco grande. ¿Para qué? A veces el barco grande no puede llegar a las orillas. Entonces, con el barquito chiquito, el barco grande se ancla un poco más a la profundidad y el barquito chiquito lo acerca a las orillas. También eso queda vendido, dice Rabbi Natán, el bitzit, así se llama. Y Sumchus dice que queda incluido el dugit, ¿sí? Y la Gemara explica, dice Rava, en verdad bitzit es lo mismo que dugit, ambos se refieren a el barco chiquito ese, solo que Rabbi Natán era de Babel, ¿sí? Y por eso le llamaba a ese barquito chiquito butzit, ¿sí? Como dicen en Babel, como dice el dicho en Babel, butziatach de Meshan, ¿sí? Los barquitos chiquitos que pasaban en el río Mishan. Por eso
de Meshan. ¿Sí? Por eso él le llamaba Bitzit. Y Sumjus, que era de Israel, le llamaba Dugit, a ese mismo barquito, como está escrito en el versículo en Amós, Beacharitchem Besirot Dugá. Vemos que Sirot, barcos, Dugá, vemos que Dugit, Dugá, ¿sí? Son barquitos chiquitos también. La Gemara a continuación nos trae una serie de historias. Ya que mencionamos barcos, la Gemara nos trae una serie de historias relacionadas con los barcos. Importante aclarar que toda esta historia la vamos a decir literal. Sin embargo, hay diferentes explicaciones homiléticas sobre estas historias que nos vienen a enseñar otras cosas. Tiene que ver con Yitzhak, temas más profundos, pero no vamos a entrar en eso. Dice la Gemara, Amar Rabba, Ishtauli nahute yama, hay gala de miteva lesfina, מתחזיב קיצוצה דנורא וחיברתה ברשע, ומכין עליה בעלבתה, וחקוק עליה יהיה אשר יהיה, יהיה השם צבקות, אמן אמן סלע ונייך. Dice Rabba, me contaron las personas, los viajeros marítimos, los viajeros que viajaban por mar, que cuando había una ola que amenazaba la seguridad del barco, ¿sí? Era muy alta y parecía que había como un fuego blanco en la parte superior, que es la espumita esa blanca, ¿sí? Si uno venía y le pegaba a esa ola con un palo, que en el palo decía 3 nombres de Hashem, Hashem Tzevakot y Amen Amen Sela, eso causaba que la ola se calme, el mar se calme. Segunda historia, Marrabá, Ishtauli Nahute Yama, Bengala Legala Tlat Mea Parse, Berruma de Gala Tlat Mea Parse, Zimna Hada Beazrinan Beurja, Udalinan Gala, עד דחזינא במרבעתה דכוכבי זוטה, והביא לה כמבזר 40 גריבה בזר דחרדלה, וידלינן תפה, הווה מקרינן מהבלה, ורמי לה גלה לחברתה, חברתי, שבקת מידי בעלמא דלא שתפתה דני תענו ונעבדה, אמרה לה פוק חזי גבורתך דמרך, מלא חותה חלה ולא עברי, שנאמר האותי לא תיראו, נאום השם אם מפני לא תחילו, אשר שמתי חול גבול הים, חוק עולם ולא יעברנו. Segunda historia es la siguiente, dice Rabba Barajaná, ¿sí? O sea, si me contaron los viajeros marítimos, los que pasaban por el mar, me contaban lo siguiente, la distancia que hay cuando el mar está muy tormentoso, ¿sí? La distancia que hay entre una ola y otra son 300 parsaot. Cada parsa es la medida más grande que hay en las palabras en los Jajamim, ¿sí? Cada parsa son 4,000, ¿sí? Más o menos equivalente a 4 kilómetros, 8,000 amot, ¿sí? Cada parsa es así. Se dice aquí que entre ola y ola había 300 parsaot, ¿sí? Y la altura de cada ola era ¿cuánto? 300 parsaot, gigantescas. Y una vez, una ola subió al barco tanto, hasta que llegamos a ver el lugar donde descansa, donde está sentada la estrella más chiquita que hay, ¿sí? Y el lugar parecía un lugar apto para poder sembrar 40 medidas de semilla de mostaza, ¿sí? Y si hubiese la ola elevado, si no hubiese elevado más la ola, nos hubiésemos quemado del calor de la estrella, ¿sí? Y escuchamos que una ola le decía a la otra, una ola gigante, digamos, la primera le decía a la segunda, amiga, querida compañera, le decía a la segunda ola, ¿hay algo que no has inundado en este mundo para que yo venga y lo destruya, para que yo venga y lo inunde? Y le respondía, no, tienes que ver la fuerza de Hashem Baraj. No me deja, no me da permiso, ¿sí? No me da permiso pasarme la orilla, la arena, no me da permiso, como está escrito en el Pasuk en Irmía. Seguimos. Tercera historia. Amar Rabba. Le didi Hazeli Hurmin Bar Lilit, ki karrait akufia de Shura de Mejosa, verrait parasha ki Rajiv, Jebata metatae, velo yakile, zimna hada, hame mesargaan le tarte kudnayate. Vekaiman, atregishre de Rognag, ushvar mehai lehai, ומהי להי, ונקיטרי מסגד חמרה בידיהם, ומוריק מהי להי ומהי להי, ולא נטופתה להרעה, ואותו היום ירו שם ילדות למות הווה, עד ששמעו במלכותה וקטלו. Tercera historia la dice también Rabba Barajaná, dice lo siguiente, yo mismo lo vi, esto ya no me contaron, esto yo mismo lo vi. ¿Qué fue lo que vi? A Ormin Barlilit, ¿sí? ¿Quién era Ormin Barlilit? Este era el nombre de un Shindalet, como una entidad, ¿sí? Cierta entidad, que era hijo de un Shindalet mujer, Lilith, ¿sí? Que era un Shindalet mujer. De todas maneras,
a Ormín, hijo de Lilit, ¿sí? Que estaba corriendo por la cima de la muralla y abajo, ¿sí? Abajo de la muralla había un parash, un soldado de caballería, ¿sí? Montando en su animal, en su caballo, también corriendo. Y no podía Urmín Bar Lilit, que estaba en la cima, alcanzar la misma rapidez que el de abajo. Importante aclarar, lo que la Gemara se refiere a decir es que el Parás, el soldado de caballería, nunca tenía intención de escaparse del de arriba. Él no se dio cuenta que estaba que el Urmín Bar Lilit estaba arriba. Simplemente estaba corriendo con su caballo y nos dice la Gemara que el de arriba no pudo alcanzarlo. En eso, dice la Gemara, habían dos mulas ensilladas, ¿sí? Y estaba una en un puente y otra en otro puente lejos del primer puente, ¿sí? Dos puentes diferentes lejanos. Y empezó Urmín, Shindalet, a saltar de una mula, de un puente, a la otra mula del segundo puente. Y mientras que saltaba, tenía 2 vasos de vidrio llenos de vino, ¿sí? Y mientras que saltaba, vertía vino de una a la otra y viceversa, y no se caía una gota a la tierra. Y ese mismo día, importante recalcar, dice la Gemara, era un día Ya'alu Shamayim Yerdu Teomot. Era un día con mucha tormenta, de tal manera que habían olas que subían hasta el cielo y bajaban hasta las profundidades. Y aún así, Ormín, Shindal, logró que saltar, brincar, que no se le caiga nada sin problema. Y cuando escuchó eso el rey, se refiere al rey de los Shedim, lo mató a Ormín. ¿Por qué? Porque no es la regularidad, no es lo normal que un Shed haga sus cosas públicamente. Por eso lo mandaron a matar. Efectivamente murió. Próxima historia dice la Gemara Amar Rabba. Le didi Hazeli Urzilla Bariome. Dejave Kehar Tabor. Behar Tabor Kamave Arba Parse. Umeshahad Tzavaret Lata Parse. Ube Marbata de Reshe Parsao Palga. Rema Kufta. Ushale Le Yardena. Cuarta historia dice Rabba Barjaná también. Yo vi esta historia, dice Rabba Barjaná, está también igual que la anterior. Había un rehem recién nacido. ¿Qué es un rehem? No está claro. Los Refashim me explican que es un animal muy, muy grande, que tiene un solo cuerno, hoy en día conocido como unicornio, ¿sí? Y la altura de ese animal era como el monte de Har Tabor, el monte Tabor. ¿Y cuánto es la altura de Har Tabor? 4 parsaot. Recuérdense, ¿cuánto es un parsá? 4 kilómetros más o menos. O sea, aquí tenía una altura de 16 kilómetros. ¿Sí? Altísimo. Y lo largo del cuello, sí que el cuello va hacia allá, a lo largo del cuello era, o sea, no la altura, lo largo que va hacia el costado, ¿sí? hacia enfrente, ¿sí? Era de 3 parsaot. Y el tamaño, cuando reposaba su cabeza sobre algo, básicamente lo largo de su cabeza, era 1 parsá y media, ¿sí? Y una vez excretó, hizo sus necesidades sobre el río Yardén y tapó el río, represa, tan grande que era. Su excremento también era así. Próxima historia dice la Gemara. Ve amar Rabba Barjaná le dija de lehaya de krukta de avile akra de agrunia kame ave shitin bate atatanina bal'a atapushkanza u bal'a letanina vesalikiati beilana tahazika min afish hala de ilana amar Rabba Barshemuri lo ave atam lo hemne. Otra historia dice Rabba Barjaná, una vez, también la vio él mismo con sus ojos, vio una rana, ¿sí? Que el tamaño de la rana era como el tamaño de la ciudad de Acra, que se encontraba en la provincia de Agrunia, ¿sí? ¿Y cuánto era esta ciudad de Acra de Agrunia? ¿Cuánto era? ¿Qué tamaño era? Que habían 60 casas, y la rana era de ese tamaño, imagínense ustedes. Vino una serpiente y se tragó a la rana. Y después vino un cuervo, hembra, y se tragó a la serpiente, y se fue a parar, a sentar sobre una rama de un árbol. Y dice la Gemara, fíjate qué tan fuerte ese árbol, que pudo aguantar el peso de un cuervo hembra que se te había tragado, una culebra que se había tragado a una rana el tamaño de 60 casas de la ciudad de Acra. Dice Rabba Bar Shemuel, si no hubiese estado ahí yo viéndolo también, no lo hubiese creído. Sexta historia, Ve'amar Rabba Bar Barjaná, Zimna Hadá Ve'kazrina Ve'sfinta, Ve'chazinan Ha'u Kabra, Diatvale Achalá, Achla Tina Beusie,
ומית, והתחום היה ושדו לגודה, וחרו מיני שיטין מחוזה, ואכול מיני שיטין מחוזה, ומלכו מיני שיטין מחוזה, ומלאו מחד גלגלה דהנה תלת מאה וקרבי משחה, וכי הדרן לבטר תרסרי רכשתה, חזינן דהה וכמנסרי מגרמי מטללתה, ויית בה למבנהו אנח מחוזה. Sexta historia, dice la Gemara, dice Rabba Barjana. Una vez estaba yo en un barco, partiendo de un lugar a otro, ¿sí? Y vi un pescado, un pez, ¿sí? Que estaba en sus benajirab, en sus orificios, en su nariz, ¿sí? Por donde está su nariz, ¿sí? Un pequeño sheretz, un pequeño reptil, que aunque era pequeño, pero tapaba por donde podía el oxigenar y todo eso, y se murió, efectivamente se murió. Y el mar siempre que hace, bota los cuerpos muertos, ¿sí? Entonces aquí el pez, que se volvió pescado ahorita, el mar lo botó hacia la orilla del mar, hacia la arena, ¿sí? Como era tan grande, cuando fue a la orilla, no es nada más en la orillita, como era gigante, dice la Gemara, destruyó 60 ciudades, ¿sí? Tan grande que era. Poco exageración, ¿sí? Un poco mucho. Sigue siendo la Gemara, era tan grande que pudieron comer de ese pescado. ¿Cuántas ciudades? 60 ciudades también. Y aparte, 60 ciudades pudieron salar el pescado para eventualmente comerlo después. Después agarraron 300 barriles de aceite, 300 barriles, mejor dicho, y lo llenaron de aceite que sacaron del ojo, de uno de los ojos del pescado. Y después, cuando llegaron después de 12 meses, vieron que estaban agarrando de sus huesos, haciendo vigas para construir chozas. Y después se sentaron en esas chozas, reconstruyeron las ciudades que fueron destruidas. ¿Con qué? Con los huesos, con las espinas de ese pescado. Próxima historia dice la Gemara. ואמר רבא בר חנא, זימנה חדה וכאזינן בספינתה וכאזינן ההוא קברה, דיית ולכלתה גבה, וכדך הגמה, ילווה, סברינן יבשתאי וסכינן באפינן, ובשינן הגבה, וכד חם גבה, יתהפיך. והילה דבה מקרבה ספינתך, tabrinan. Séptima historia, dice Rabba Bajana. Una vez estaban yendo en un barco, ¿sí? Y vi un pez, ¿sí? Que estaba estático y tenía un poco de tierra en su espalda, o sea, en la parte superior. Y como ya llevaba un tiempo así, empezaron a crecer, ¿qué? Algas, ¿sí? Empezaron a salir como pasto de ahí, hierbas, ¿sí? Entonces él pensaba, Rabba Bajana, que era que una isla, es un pedazo de isla. Entonces, efectivamente, me fui sobre esa isla, supuesta isla, y empecé a cocinar, a asar, a todo. Y de repente, cuando se empezó a quemar el pescado, el pez, de ese calor, se movió porque se molestó y se cayó todo el mundo. O sea, que todo el mundo que estaba ahí se cayó. Y si no hubiese estado el barco al lado, todo el mundo se hubiese ahogado, hundido. ואמר רבא בר חנא זימנה חדה ואזינן בספינתה וסגי ספינתה בשיצה לשיצה דקברה תרתה יומי ותרתה ללבתה יהיו בזקיפה וענן בשיפולה וחיתם הלא מסגה ספינתה טובה כי עתה רדימי אמר כמחם קומקומה דמיה מסגיה שיטין פרסאי ושדי פרשה גירה וקד מלא ואמר רבא שהאו גילדנה דיימה הוואי דאית לתרי שייצה. Octava historia, dice Rabba bar Haná. Una vez estábamos en un barco y el barco estaba andando, estaba adelantando entre aleta y aleta de un pescado grande, de un pez grande, ¿sí? Y duró entre aleta y aleta, tan grande que era, 3 días y 3 noches yendo. El barco, el pez en contra del viento y el barco a favor del viento, o sea, en direcciones diferentes, uno para acá, otro para acá, ¿sí? Entre las dos aletas, ¿sí? Dice la Gemara, ¿qué vas a decir? Pero eso no es ninguna referencia que era grande. Puede ser de que el barco simplemente se tardó 3 días y 3 noches porque iba muy lento, ¿sí? Dice, no, cuando vino Rav Dimi, dijo sobre esta historia que el tamaño, que en el tiempo que toma en calentar agua caliente, ¿sí? Ese barco andaba 60 parsaot, o sea, 240 kilómetros más o menos. Sí, no nada más eso, sino que cuando un soldado de caballería tiraba una flecha, el barco iba más rápido. O sea, que el barco estaba rapidísimo. Y aún así le tardó pasar las aletas del pez 3 días, 3 noches. O sea, que era bien grande. Y aún así se rabashé sobre esta historia, que ese pez, ¿qué tipo de pez era? Era uno llamado Gildená, que era un pez bien chiquito, ¿sí? Que tenía 2 aletas,
Sí, pues normalmente un pez, ¿cuántas aletas tiene? Una, la trasera, la principal, ¿sí? La demás es para estabilizar. Entonces, dice Rabashé, ese pez que era tan grande es el Gildená, que es el chiquito de los peces. Imagínense los demás. Próxima historia, Ve'amar Rabba Barjana. Zimna Hadá ve'azinan besfinta, ve'chazinan hau tzifra de kaimat kartzule be'maya, ve'resha berakia, ve'amiran lei kamaya, ubainan lechut la kure nafshin, ve'nafik batkala ve'amar lan, lo techutu hacha, ve'naflat le hatzitza le barnagada. השב שני, ולא קמת יערה, ולא משום דנפי שמיה, אלא משום דרדפה מיה. אמר רב אשי, האו זיז סדאי הוא, דכתיב וזיז סדאי עמדי. Novena historia dice Rabba Barjana, una vez estábamos en un barco en un río, sí, ahorita ya es un río, y vimos a un ave, a un pájaro, que estaba parado en el agua, sí, y se veía sus tobillos, o sea que aparentemente no tenía mucha profundidad, y la cabeza del pájaro llegaba hasta el cielo, o sea, era muy alto, ¿sí? Dijimos nosotros cuando vimos eso que seguramente el agua no tiene mucha profundidad y por eso queríamos bajar al agua para refrescarnos un poquito. Salió una voz y dijo, una voz celestial y dijo, no bajen ahí. ¿Por qué? Porque ahí hay un garzén, un hacha, ¿sí? De una persona que se cayó hace 7 años y todavía no ha llegado al fondo. Y aclara la Gemara, no porque era muy profundo, sino porque eran muy turbias esas aguas, muy tormentosas. Entonces por eso está todo el tiempo el hacha moviéndose. O sea, no entren ahí porque es peligrosísimo. Dice Rabashé, ese ave, ese pájaro que llegaba hasta el cielo, se llamaba Ziz Sadai. Si como vemos en el pasuk en Teilim, Salmo 50, que Akadosh Baruj Hu dice Ziz Sadai y Madi, que estaba con él, porque de la altura, como que llegaba aquí viajó casi a Shemit Baraj, al cielo. Próxima historia de Amar Rabba Bar Barjana, Zimna Hadá Vekazina Bemadberá Vejaziran Hanu Avazé. De Shamte Ketfayu Mishamnayu, de Kanagdi Nahale de Mishami Tutayu, Amina Leuitlan, Begavayu Helkale Alma de Ate, Hadadali Katfa, Hadadali Atma, Kiata le Kamed Rabbi Elazar Amali, Atidim Israel Litena Lehem, et Adin. 10ª historia, dice Rabba Barjana. Una vez estábamos viajando por el desierto y vimos repentinamente unos gansos que estaban de sus plumas, o sea, de su cuerpo, sacando grasas excesivas, muchas grasas, hasta el punto que debajo de ellos habían ríos de grasas, ¿sí? Y cuando vi esos gansos, dice Rabba Barjana, les dije, ¿acaso ustedes tienen Halek Leolam Abba? O sea, ¿acaso los tzadikim eventualmente van a tener provecho de vuestra carne? Porque se veían gansos así demasiados, con mucha grasa, muy especiales. Y respondió cada ganso. Uno respondió alzando su ala, ¿sí? Insinuando, sí, van a comer de mi ala. Y otro respondió alzando su muslo, insinuando, van a comer de mi muslo. Y cuando vine enfrente de Rabbi Elazar y le conté esto, dice Rabbi Barjana, Rabbi Elazar dijo que Atidin Israel y Teren Emetatin. ¿Qué significa esto? Que los que pecan, los jotim, ¿sí? No nada más van a recibir una consecuencia por sus pecados, sino también, ¿por qué? Porque a través de sus pecados alargaron la venida del Mashiach y por ende el sufrimiento de los gansos. Tzar Balehaim. ¿Por qué? Porque lo van a comer solo cuando venga el Mashiach. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Olam. Amén ve amén.